Venganza con Karen. Supe que algo iba mal en cuanto entré en la sala de servidores y me di cuenta de que el zumbido de los ventiladores de refrigeración sonaba menos como un ronroneo y más como un asmático agonizante, soplando a través de una pajita. Aquella sala era mi santuario, mi iglesia del ventilador oscilante, mi fortaleza de soledad donde mantenía latiendo el corazón financiero de esta maldita empresa. Me llamaban analista de sistemas senior, que es jerga corporativa para la única persona que sabe dónde están enterrados los cadáveres y qué cables hay que mover para que 10.000 personas no se amotinen. Durante 7 años, he sido la cinta adhesiva que ha mantenido unida esta catástrofe del Titanic. No soy el típico informático. No tengo un Tesla, no bebo gin tonic. Y, desde luego, no hago microdosis de psicodélicos para optimizar mi estado de flujo. Soy un mecánico. Mis manos, por casualidad, están cubiertas de grasa digital en lugar de aceite de motor. Dirijo el backend de nóminas para un gigante de la logística que envía de todo, desde cacas de perro de plástico hasta insulina, por toda la península. Si me pongo enfermo, los camioneros de Leganés no cobran su plus de nocturnidad. Y cuando los camioneros no cobran su plus de nocturnidad, empiezan a aparcar tráileres en el césped del CEO. Así que ahí me encuentro, mirando una línea de comandos que me parpadea como un adolescente insolente, dándole sorbos a una taza de café que sabe a ácido de batería y arrepentimiento. Acababa de parchear una fuga de memoria que amenazaba con tragarse todas las retenciones fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Era una obra maestra de código feo, un apaño que parecía una puerta de malla en un submarino, pero aguantó. Siempre aguantó. Oye, mira, antes de entrar en cómo estos buitres con traje intentaron convertir mi vida en una sombría canción de flamenco, hazme un favor, dale al botón de suscribir y dale a me gusta. Ayuda a que el algoritmo sepa que te gusta ver los desastres corporativos a cámara lenta. Estamos a punto de salirnos de un acantilado, así que abróchate el cinturón. Vale, volvamos a la mugre. Tienes que entender el sistema. La dirección piensa que es una maravilla informática en la nube, elegante y deslumbrante, porque eso es lo que decían los folletos de ventas cuando compraron el armazón en 2015. En realidad, son 3 mapaches con una gabardina peleándose por un baguel a medio comer. Es una base de datos SQL heredada de la era Aznar, mantenida a base de mis scripts personalizados, rezos y pura mala leche. Yo la llamo la bestia. Cada 2 semanas, la bestia se despierta hambrienta. Exige datos de 42 softwares de registro horario distintos, la mitad de los cuales no se actualizan desde que salió el iPhone 4. Tiene que calcular los diferenciales de turno para los trabajadores sindicalizados de Getafe, las estructuras de comisiones para los tiburones de ventas de Marbella y la paga de peligrosidad para los que trabajan en los muelles químicos de Tarragona. Si un solo punto decimal está fuera de lugar, la bestia se ahoga. Y cuando la bestia se ahoga, la gente no puede pagar el alquiler. Mi trabajo no era solo ejecutar software. Era luchar con un cerdo embarrado en la oscuridad. Sabía que el módulo de recursos humanos en Sevilla tenía un fallo por el que borraba aleatoriamente apellidos que empezaran por MC si la carga del servidor superaba el 80%. Sabía que el almacén de Salamanca subía sus partes de horas en un formato TXT que estaba técnicamente corrupto, pero escribí un analizador para extraer la basura a las 3 a.m. cada martes alterno. Nadie me pidió que lo hiciera. Nadie me pagó extra por ello. Lo hice porque tengo esta enfermedad llamada orgullo por mi trabajo, incluso si el trabajo es sacar estiércol digital, la oficina fuera de mi sala de servidores era un mundo diferente. Era un purgatorio esterilizado de cubículos beige y sonrisas falsas. Ya sabes a qué me refiero. Gente caminando con ensaladas de 12 euros hablando de sinergias y de darle una vuelta mientras yo estoy en la trastienda casi sujetando 2 cables pelados con los dientes. Me miraban como si fuera parte del mobiliario. Una lámpara ligeramente polvorienta y gruñona que ocasionalmente emitía groserías. Linda olía a desodorante de vainilla caducado y desesperación. A menos que el servidor se incendie o Dios me fulmine, Linda, gruñía yo, sin levantar la vista de mis monitores. Eres una roca. Una roca. No sabían que hace 3 días un bot de ransomware intentó hacerle cosquillas a nuestro firewall y pasé 6 horas redirigiendo manualmente el tráfico de puertos mientras ellos estaban en un desayuno de gofres para fomentar el espíritu de equipo. Ellos comieron gofres. Yo comí estrés y Advil, pero me gusta la estabilidad. Tengo 45 años. Tengo una hipoteca en un pisito que necesita un techo nuevo, un gato llamado Buster al que no le gustan los hombres, y una tolerancia a la soledad. No necesitaba su alabanza. Solo necesitaba la nómina y la satisfacción de saber que era la persona más inteligente de la sala, aunque nadie más lo supiera. Entonces llegaron los rumores. ¿Sabes cómo empieza? La charla del café cambia. El ambiente se altera. Huele a ozono antes de una tormenta. Nos adquirieron o fusionaron o alineamos estratégicamente.
Cualquier palabra de moda que usaran para justificar la inminente masacre. Un nuevo vicepresidente de operaciones iba a llegar de la sede central. Lo busqué en LinkedIn. Su foto de perfil era una de esas en blanco y negro en las que mira a lo lejos, como si estuviera pensando en la solución al hambre mundial, pero en realidad solo estaba pensando en su handicap de golf. Su biografía estaba llena de palabras como disruptor, agente de cambio y visionario. Odio a los visionarios. Los visionarios son solo tipos que tienen alucinaciones de problemas que no existen para poder venderte soluciones que no necesitas. Estaba en mi cueva ejecutando la validación previa al ciclo, un proceso que implica escanear 10.000 registros de empleados en busca de errores, cuando recibí la invitación del calendario. Asunto: sincronización operacional, estado futuro. Ubicación: oficina del VP. Asistentes: Karen M. Hadi, VP. Brad V. Brad. ¿Quién diablos será Brad? Sentí un espasmo en el ojo izquierdo. El tipo de espasmo que te da cuando ves una nube de tormenta con forma de dedo medio. Guardé mi trabajo. Hice una copia de seguridad de los scripts en mi disco local, un hábito nacido de la paranoia y la experiencia. Agarré mi descolorido cordón, acaricié el rack de servidores afectuosamente como se acaricia a un buen perro de caza, y marché hacia la pesadilla fluorescente de la oficina diáfana. El aire se sentía enrarecido, la gente tecleaba demasiado bajo. Sabían que el ecosistema de la oficina es como la jungla. Cuando el león está cazando, los monos se callan. Pasé por el escritorio de Linda. No me miraba, estaba tecleando un correo electrónico de forma agresiva, mirando su pantalla con la intensidad de un experto en desactivación de bombas. Traidora, susurré para mis adentros. Llegué a las paredes de cristal de la oficina del VP, esmeriladas lo suficiente como para ocultar la incompetencia que ocurría dentro. Llamé a la puerta de cristal. Pase, retumbó una voz, sonaba como si hubiera sido practicada en un espejo. Abrí la puerta y pisé una alfombra mullida que probablemente costaba más que mi coche. Sentado detrás del escritorio de caoba estaba Chad, el visionario. Parecía un muñeco Ken que se había quedado en el microondas, brillante, plástico y ligeramente derretido por la edad, y sentado en el sofá de cuero, tecleando en un iPad, había un chico. No tendría más de 24 años. Llevaba un chaleco, uno de esos chalecos acolchados de forro polar Patagonia que gritan: mi padre pagó a la universidad para que entrase. Tenía el pelo desafiando la gravedad y una sonrisa burlona desafiando la física. Karen, siéntate, siéntate, dijo, gesticulando hacia una silla significativamente más baja que la suya. Movimiento de poder. Clásico. Me senté. ¿Qué puedo hacer por ti, Chad? Tengo la preverificación en marcha, así que tengo unos 20 minutos antes de tener que anular manualmente las tablas fiscales de Texas. Chad soltó una risita. Era un sonido seco y tintineante. Siempre en la maleza, Karen? Eso es lo que nos encanta de ti, la garra. No es garra, es mantenimiento, dije con un tono plano. El sistema es viejo, Chad. Necesita una niñera. Sí. Sí. El sistema. Chad se recostó, entrelazando los dedos. De hecho, de eso queríamos hablar. Este es Brad. El chico del sofá levantó la vista. ¿Qué pasa? Dijo. Brad es mí. Es nuestro nuevo consultor de eficiencia operativa, se corrigió Chad rápidamente. Recién salido de su programa de MBA, el mejor de su clase. ¿En línea o acreditado? Pregunté. El filtro entre mi cerebro y mi boca se había erosionado hacía años. La sonrisa de Chad se tensó. Papá ha estado revisando nuestro flujo de trabajo. Ha identificado algunas redundancias. ¿Redundancias? Repetí. La palabra flotó en el aire como un pedo en un ascensor. Sí, intervino Brad, levantándose y caminando. He estado mirando lo que haces. Los scripts, los parches SQL. Todo muy de 1999. Es 2024 y funciona, dije. Mi agarre en el reposabrazos de la silla se apretó. Paga a 10.000 personas a tiempo, siempre. Pero es manual, dijo Brad, agitando la mano con desdén. Tiene mucha fricción. He construido un modelo que agiliza todo el proceso de ingesta. ¿Un modelo? Pregunté. ¿Construiste un motor de nóminas en 2 semanas? No un motor, sonrió Brad. Utilizo los feeds de exportación de datos existentes. Lo miré fijamente durante mucho, mucho tiempo. El silencio se extendió hasta que se rompió. Excel, dije suavemente. ¿Vas a ejecutar una nómina multinacional, conforme a la ley sindical, con tasas impositivas variables para 10.000 empleados en una hoja de cálculo con macros? Brad asintió, como si eso explicara todo.
Es súper ágil. Miré a Chad. ¿Esto es una broma? ¿Me están tomando el pelo? ¿Va a salir Aston Kutcher de esa planta de helechos? La cara de Chad se endureció. Estamos pivotando hacia una metodología ágil, Karen. Necesitamos modernizar tu puesto. El mantenimiento heredado. Simplemente no está en el presupuesto para el próximo trimestre. La entrega del proceso a Brad, efectiva de inmediato. Las palabras me golpearon como un saco de cemento mojado. Despedida. Reemplazada por una hoja de cálculo y un corte de pelo. Me estás despidiendo, declaré. Te estamos permitiendo explorar nuevas oportunidades, corrigió Chad. Hoy es tu último día. HH. Tiene tu paquete. Miré a Brad. Ya estaba aburrido, mirando el teléfono. No tenía ni idea. Pensaba que las nóminas eran solo matemáticas. No sabía que era una guerra. Si cambias ahora, estaremos bien, interrumpió Brad. Mis macros son sólidas. Me levanté. Me crujieron las rodillas. Sentí una extraña sensación invadiéndome. No era tristeza. No era miedo. Era la fría y oscura liberación de una mujer que acababa de ver a un hombre tirar de la anilla de una granada y metérsela en el bolsillo. Vale, dije. Vale, Chad. Vale, Brad, por favor, deja tu insignia en recepción, dijo Chad, mirando su ordenador. Cuando la bestia tenga hambre, dije, mirando a Brad a los ojos, no la alimentes después de medianoche. ¿Qué? Brad arrugó la nariz. Ya lo averiguarás, sonreí. Era una sonrisa de tiburón. Suerte el día de pago. Salí. El aire en el pasillo se sentía diferente ahora. Ya no olía a ozono. Olía a gasolina. Y yo era quien se alejaba con el único mechero. El paseo desde la oficina del VP de vuelta a mi escritorio se sintió como un cortejo fúnebre para el sentido común. Mis tacones resonaban en el linóleo. Clic, clac, clic, clac, un metrónomo contando hasta su destrucción. Pasé por el póster del gato aguanta en la sala de descanso. El gato parecía querer soltarse. Conocía la sensación, gatito. Conocía la sensación. Mi escritorio era una isla de caos controlado en un mar de esterilidad corporativa. Doble monitor, teclado mecánico que sonaba como disparos, y una pila de notas adhesivas que contenían la piedra roseta de la supervivencia financiera de esta empresa. Error 4004 en Gateway 7 igual a reiniciar el efectivo secundario manualmente. Timman. Contabilidad es un mentiroso. Verificar sus entradas. Cogí una caja de cartón. No empaqué mucho. Una foto enmarcada de Buster el gato. Mi juego de destornilladores de la suerte. Una reserva de ibuprofeno de emergencia. Mi taza que decía: estoy aquí porque lo rompiste. Brad, el príncipe nepo de las hojas de cálculo, revoloteaba detrás de mí. Literalmente estaba de puntillas, intentando asomar a mis monitores antes de apagarlos. Entonces, dijo, masticando un chicle. ¿Podrías reenviarme las contraseñas relevantes para la entrega? Dejé de empacar. Me giré lentamente. Miré a este chico que pensaba que las tablas dinámicas eran un rasgo de personalidad. ¿Contraseñas relevantes? Repetí. Sí, acceso de administrador. Claves de base de datos. Lo habitual. Está en la documentación. Mentí. No había documentación. La documentación era un documento de Word de 2009 que solo decía buena suerte y una foto de un edificio en llamas. Pero no se lo iba a decir. Genial. Genial. Brad asintió, claramente sin escuchar. Voy a migrar los datos esta noche. Mi modelo de Excel va a dejar a Chad alucinado. Tiene un panel con como semáforos. Rojo para parar, verde para pagar. ¿Semáforos? Dije. Revolucionario, ¿verdad? Visualizar el flujo de caja. Ese es el futuro. Era la confianza de un niño corriendo hacia una piscina con una tostadora. Honestamente creía que una compleja base de datos relacional con 1.000.000 de dependencias podía ser reemplazada por VLOOKUP y formato condicional. Era casi tierno, en un horrible sentido de hundimiento del Titanic. Brad, dije, inclinándome de cerca. Olí su colonia. Algo acuático y caro, como decepción embotellada. ¿Sabes lo que es una condición de carrera? ¿Es como la contratación por diversidad?, preguntó, con cara de confusión. No, Brad. Es cuando dos hilos intentan escribir en la misma ubicación de memoria al mismo tiempo. El sistema entra en pánico.
Generalmente resulta en la anulación de la transacción. Excel no tiene hilos, bufó. Pulsé el botón de encendido de mi torre. El ventilador giró. El zumbido murió. El silencio era ensordecedor. Ese ordenador llevaba funcionando 400 días seguidos. Matarlo se sintió como ahogar a un amigo con una almohada. Bueno, dije, levantando mi caja. Es todo tuyo, Brad. Las llaves del reino. Gracias, Karen. Sin rencores, ¿verdad? Solo negocios. Solo negocios, repetí. Caminé hacia el ascensor. Las cabezas salieron de los cubículos como perros de las praderas sintiendo un depredador. Me vieron irme. Linda de R.R. H.H. Estaba en el pasillo con una carpeta como un escudo. Karen, dijo, su voz temblando ligeramente. Necesitamos tu insignia, y tienes que firmar el NDA y el acuerdo de finiquito. Miré los papeles. Finiquito estándar, 2 semanas, más un mes si firmas una cláusula de no desprestigio. Me reí. Era una carcajada áspera y dentada. No necesito desprestigiarte, Linda. La realidad se encargará de eso. Dame el bolígrafo. Firmé, golpeé la insignia en su portapapeles. Hizo un fuerte tac que la hizo sobresaltarse. Escórtala, llegó la voz de Chad desde el pasillo. Ni siquiera me miraba. Estaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, probablemente imaginándose que era Steve Jobs. La seguridad estaba esperando. Era Paul, un chico con el que había fumado cigarrillos en el muelle de carga durante 5 años. Parecía avergonzado. Lo siento, Karen, murmuró Paul, tomándome suavemente del codo. Órdenes. Está bien, Paul, dije. ¿Me haces un favor? El que sea. Cobra tu cheque pronto el viernes. Como en el momento en que abra el banco. ¿Por qué? Confía en mí. Antes del mediodía, Paul. Antes del mediodía. Caminamos por el vestíbulo. La puerta de cristal se deslizó y la humedad del verano me golpeó. Era densa y pesada, con olor a asfalto caliente y escape. Caminé hacia mi coche de 2012, que mantenía en marcha con la misma terquedad que aplicaba al servidor de nóminas. Tiré mi caja en el asiento del pasajero, me subí, arranqué el motor y dejé que el aire acondicionado me diera en la cara. Encendí un Marlboro rojo. La primera calada sabía a libertad. La segunda calada sabía a venganza. Me senté allí un minuto observando el edificio. Era una caja de cristal gigante llena de gente que se creía importante. Creían que las luces se encendían por electricidad. Creían que los cheques se cobraban por los bancos. No sabían que todo estaba sostenido por el sudor y la ansiedad de gente como yo. Acababan de despedir al conserje. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado, pero sabía que era de Brad. Hola K, acabo de cargar el CSV maestro en la hoja. Va un poco lento. ¿Hay algún truco para hacerlo más rápido? Me quedé mirando la pantalla. ¿Un poco lento? Probablemente acababa de intentar cargar 10.000 filas de datos históricos en una tabla dinámica en un portátil con 8 GB de RAM. No respondí. Di otra calada a mi cigarrillo, exhalé una columna de humo gris contra el parabrisas y puse el coche en marcha. Crea una incidencia, dije a la cabina vacía. Conduje a casa, paré en la tienda de licores de camino, no para lo barato. Compré una botella de buen bourbon, del que bebes cuando celebras un nacimiento o una muerte. Cuando llegué a casa, no lloré. No me enfurecí. Me puse mi chándal, el de la mancha de lejía en la rodilla, y me senté en mi porche. Me serví un vaso. Vi cómo el sol se ponía sobre el césped descuidado de los vecinos. El silencio en mi cabeza era hermoso. Durante 7 años, mi cerebro había sido una cinta de teletipo constante de plazos, códigos de error y actualizaciones de cumplimiento. Ahora, nada, solo los grillos y el hielo derritiéndose en mi vaso. Pero sabía lo que estaba pasando en la oficina. Podía sentirlo. Los electrones estaban colisionando. Brad probablemente estaba haciendo clic en actualizar su hoja de cálculo, preguntándose por qué la rueda giraba. No sabía que los datos brutos de los relojes de fichar del almacén venían con una fila de encabezado oculta que corrompía el análisis de Excel a menos que la eliminaras con un script de Python. Él se enteraría. Quizás no esta noche, quizás no mañana, pero el viernes se acercaba. El viernes es el día del juicio. Di un sorbo de bourbon. Quemó cálida y maravillosamente. Mi hijo tiene un MBA, me burlé, hablando con el gato que había salido a acompañarme. Buster, ¿tú tienes un MBA? Buster se lamió el trasero. Exacto, dije.
Estás sobrecualificado. El miércoles por la mañana llegó con ese tipo de sol agresivo que hace que una resaca parezca un ataque personal de Dios. Pero no tenía resaca. Estaba clara, cristalina. Me desperté a las 6:30 am. Por costumbre, extendí la mano hacia el teléfono para revisar los registros del servidor, y luego me detuve. Mi mano flotó sobre la mesilla de noche. No son mis monos, no es mi circo. Me di la vuelta, me arropé con el edredón y dormí hasta las 10. Fue lo más rebelde que he hecho desde que fumé hierba detrás de las gradas en 1996. Al mediodía, estaba en el sofá viendo un documental sobre calamares de aguas profundas comiendo cereales secos de la caja. Mi teléfono estaba en la mesa de centro, boca abajo. Lo había puesto en silencio, pero podía oír la vibración contra la madera. Bus, bus, bus. Empezó despacio. Pocos mensajes de amigos del trabajo. ¿Dónde estás? Linda dijo que te fuiste, tío. ¿Qué hiciste? No respondí. Era una metáfora. Yo era el calamar. O quizás el cachalote. En cualquier caso, alguien se estaba comiendo en la oscuridad. Abrí mi portátil personal, un ThinkPad destartalado ejecutando Linux, no la basura espía corporativa que me dieron. Ya no podía acceder a los servidores internos. Obviamente, mis credenciales probablemente habían sido revocadas antes de que saliera del aparcamiento. Pero aquí está la cosa sobre la bestia. Se conecta a proveedores externos, al banco, al portal de beneficios, al proveedor de planes 401 OK. No podía iniciar sesión, pero podía ver las solicitudes de tráfico en las API públicas si sabía dónde buscar. Y yo sabía dónde buscar porque construí las malditas pasarelas. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Normalmente, un miércoles antes de pagar, el sistema está gritando. Está haciendo ping al banco para obtener tokens de verificación. Está procesando por lotes las retenciones de impuestos. Hoy, planado. Ni siquiera ha iniciado el apretón de manos, murmuré para mí mismo, una miga de cereal cayendo sobre mi camisa. Piensa que puede hacerlo todo en un solo lote el viernes. Brad, oh, Brad, dulce niño de verano. No procesas 10.000 pagos en un lote el día de. La Cámara de Compensación AC necesita 48 horas para depurar fraudes. Si no envías el archivo preliminar antes del jueves al mediodía, el dinero no se moverá hasta el lunes. Estaba tratando las nóminas como si fuera Venmo. Pensaba que podía simplemente pulsar enviar y transferir instantáneamente millones de euros. Mi teléfono volvió a vibrar. Uno largo, una llamada. Identificador de llamadas, número desconocido. Dejé que sonara. Fue a buzón de voz. 2 minutos después, apareció una notificación de buzón de voz. Debatí si escucharla. La curiosidad es una droga potente. Abrí una cerveza. Eran la 1 p.m., juzgadme todo lo que queráis y dadle al play. Hola Karen. Soy Brad. Mira, sé que probablemente te estás tomando un tiempo personal, pero estoy mirando el cálculo de horas extra para los conductores de California. La hoja de cálculo sigue devolviendo un error de hashref. Si pudieras enviarme por mensaje de texto la lógica que usaste, sería súper guay. Gracias. Me reí tanto que casi me atraganté con la cerveza. Error de hashref. Los conductores de California no usaban horas extra estándar. Tenían una ventana móvil basada en la legislación estatal de 2012. No era una fórmula. Era un procedimiento almacenado en la base de datos SQL que cruzaba los registros GPS con los horarios de reloj. Brad estaba intentando calcularlo en una celda. Estaba intentando meter un elefante en una bolsa de cabina. No le respondí por mensaje de texto. Llegó el jueves. La tensión en mi salón era palpable. Aunque solo estaba yo, conocía el plazo, jueves 10 a.m., la fecha límite para presentar el archivo de nóminas, finalizado al controlador para su aprobación. Jueves 12 p.m., el corte duro para la transmisión bancaria de AC, a las 10:15 a.m., mi teléfono empezó a tener una convulsión. Bus. Mensajes del grupo de chat de supervivientes de la oficina, en el que todavía estaba técnicamente. Chicos, ¿por qué el VP está gritando en la sala de conferencias? Brad parece que va a llorar. La nómina no está cerrada todavía. Tengo la hipoteca que vence el día 1. Me serví otro café. Le añadí un chupito de whisky. Irish Coffee. Es una bebida saludable. A las 11:30 a.m., recibí un mensaje de Linda. Karen, por favor, contesta.
Tenemos una pregunta sobre el sistema heredado. Es urgente. Miré la palabra legado. Esa era la palabra que usaron para despedirme. Legado, obsoleto, redundante. Ahora el legado es urgente, susurré. Escribí una respuesta. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de enviar. ¿Has intentado preguntar a Excel? No, demasiado mezquino. Lo borré. El silencio era más fuerte. Pasaron las 12 p.m., y se pasó la fecha límite. La ventana de AC estaba cerrada. Sabía lo que eso significaba. Incluso si lo arreglaban ahora mismo, incluso si Jesús mismo bajara y depurara la hoja de cálculo, los depósitos directos no llegarían el viernes por la mañana. El puente electrónico estaba levantado. El puente levadizo estaba cerrado. El dinero estaba atascado. Imaginé la escena, la comprensión que les llegaba, el pánico, las frenéticas llamadas al banco, suplicando una excepción. El banco diciéndoles, lo siento, protocolo es protocolo. Brad parado allí con su chaleco de forro polar, dándose cuenta de que la metodología ágil no funciona con las regulaciones bancarias federales. Sentí una punzada de culpa. No por Brad, no por Chad, sino por los tipos del muelle, por Paul, por las madres solteras del servicio al cliente. Se despertarían mañana con cuentas vacías. Entonces recordé la reunión. Tu puesto es redundante. Mi hijo tiene un MBA. Si lo arreglara ahora, nunca aprenderían. Dirían, ¿ves? Solo fue un bache. Brad conservaría su trabajo. Chad obtendría su bonificación. No, la lección tenía que ser completa. La casa tenía que quemarse para que entendieran por qué necesitaban un extintor. Fui a la cocina y empecé a prepararme un sándwich, jamón y queso, mostaza extra. Mientras untaba la mostaza, tarareaba una pequeña melodía. Mi teléfono volvió a sonar. Era la asistente ejecutiva de Chad. Lo silencié. Di un bocado a mi sándwich. Sabía a justicia. Justicia picante y amarilla. Excel, no puede salvaros ahora, chicos. Estáis en lo profundo. Y despedisteis al socorrista. Para el jueves por la tarde, los temblores habían comenzado. No era el gran terremoto todavía, que estaba reservado para el viernes por la mañana, pero las placas se estaban moviendo. Verás, Brad no solo se había perdido la fecha límite de AC. En su infinita sabiduría, en su intento de agilizar los datos, evidentemente había intentado subir manualmente algunos archivos al portal de empleados para que la gente al menos pudiera ver sus nóminas. Un esfuerzo noble, un esfuerzo estúpido y catastrófico. Recibí una captura de pantalla reenviada por un amigo del almacén, Big Tony. Oye, Karen, ¿por qué mi nómina dice que trabajé 4.000 horas esta semana y mi sueldo neto es de negativo $12.000? ¿Robé a la empresa? Hice zoom en la imagen. Brad había mezclado las columnas. Había mapeado la columna de ID de empleado a la columna de horas trabajadas. Me reí hasta que me quedé sin aliento. Sonaba como un paquete de Marlboro intentando arrancar una cortacésped. Era un clásico error de desplazamiento a la izquierda. Eliminó una columna en Excel y todo se desplazó. Ahora el sistema pensaba que el empleado ID numeral 4120 había trabajado 4.120 horas y, como la fórmula del tramo impositivo entró en ataque de pánico a ese número, retuvo el 150% de su alma. Luego llegó el correo masivo. Alguien me lo filtró. De Chad, VP de operaciones, a todo el personal. Asunto, actualización del sistema de nóminas, pequeña anomalía de visualización. Estimado equipo, es posible que noten algunas anomalías en sus recibos de pago en el portal hoy. Estamos haciendo la transición a una arquitectura de nóminas moderna y de alta eficiencia. Esto es solo un error de visualización y no refleja su depósito real. Estamos trabajando en algunos problemas iniciales con la migración de datos heredados. Gracias por su paciencia mientras innovamos. ¿Innovar? Me burlé de mi teléfono. ¿Te refieres a copiar y pegar? La manipulación era increíble, estaban culpando a los datos heredados. No era que el nuevo conductor estuviera borracho. Era que el viejo camino era demasiado sinuoso. Empecé a recibir notificaciones de LinkedIn. Reclutadores. Hola Karen, oímos que estás en el mercado. Necesitamos un experto en Cobalt. Karen, ¿estás disponible para trabajos por contrato? Tenemos un servidor en llamas. Las noticias viajan rápido en TI. Los administradores de sistemas de otras empresas hablan, olfatean la sangre en el agua. Sabían que si una ejecución de nóminas falla en una empresa logística importante, las vibraciones viajan por la red. Los ignoré. No estaba lista para trabajar. Estaba ocupada observando el mundo.
El jueves por la noche fue la noche más tranquila de mi vida. Normalmente, el jueves por la noche es la vigilia. Me quedo hasta las 2 a.m., monitorizando los procesos por lotes, viendo cómo el texto verde se desplaza, esperando la bandera de éxito. Esta noche, me di un baño de burbujas. Ni siquiera me gustan los baños de burbujas. Siento que me estoy marinando en mi propia suciedad. Pero lo hice porque podía. Me serví una copa de vino, puse algo de chill out, no me juzguéis, y me remojé. Mi teléfono estaba en la tapa del inodoro. Boca arriba esta vez. Quería ver la desesperación. 8:45 p.m. Mensaje de Brad. K. En serio, las tablas impositivas del Estado no están calculando el impuesto municipal. Hay una hoja oculta. He desocultado todas las filas, pero no encuentro los códigos municipales. 9:12 p.m. Mensaje de Linda de RR. HH. Karen, puede que necesitemos contratarte por unas horas. Tarifa de consulta. ¿Podemos hablar? 10:30 p.m. Llamada perdida de chat. No hubo mensaje de voz. Estaba demasiado orgulloso para dejar un mensaje de voz. Me hundí más en las burbujas. Los códigos municipales no están en la hoja, Brad, susurré al vapor. Se obtienen a través de una API del servidor del gobierno estatal, que requiere una clave de apretón de manos cifrada que se almacena en una unidad USB segura en el cajón de mi escritorio, el que probablemente tiraste a la basura. Esa clave rotaba cada 30 días. Había rotado ayer. Sin esa clave, estamos calculando impuestos basándonos en el 0%. Eso es un delito federal. Eso es territorio de agentes del IRS con cortavientos. No solo eran incompetentes. Estaban malversando accidentalmente. Salí de la bañera, me sequé y me puse mi camiseta de talla grande favorita, la que tiene una foto de Danny DeVito comiendo un sándwich de jamón. Consulté el tiempo para mañana. Tormentas eléctricas, perfecto. Me fui a la cama. Dormí como un bebé. Un bebé que sabe que los adultos han perdido las llaves de la casa y han dejado el horno encendido. Mañana 10.000 personas se despertarán con cuentas bancarias vacías. Mañana la innovación golpeará al ventilador. Viernes por la mañana, el día en que el águila se supone que, pero hoy el águila estaba constipada. Me desperté a las 7 a.m., con el sonido de mi teléfono vibrando tan fuerte que caminaba lentamente por la mesilla de noche. Ya no eran solo mensajes de texto. Eran redes sociales. Abrí Facebook. Mi feed, normalmente lleno de memes de minions de mi tía y fotos de cenas feas de la gente, era un muro de fuego. Cuenta bancaria vacía. ¿Qué demonios? @nombre de la empresa. Mi alquiler vence hoy. El representante sindical, un tipo llamado Big Mick, que tiene manos del tamaño de jamones de miel, publicó un vídeo de pie frente al centro de distribución. Sin paga, sin juego, gruñó Mike a la cámara. Los camiones no se mueven hasta que el dinero llegue. Esto es un incumplimiento de contrato. Una huelga salvaje en menos de 8 horas desde que fallaron los depósitos. Encendí las noticias locales mientras hacía café. Y allí estaba. Una banda en la parte inferior de la pantalla, gigante de la logística enfrenta problema de nóminas. Sindicato amenaza con huelga. ¿Problema? Todavía lo llamaban un problema. Un problema es cuando se congela tu videojuego. Esto era fallo orgánico sistémico. Mi teléfono sonó. Era Paul, de seguridad. Karen, dijo, su voz era baja. Es una zona de guerra aquí. ¿Cobraste tu cheque, Paul? Sí, el martes. ¿Cómo dijiste? Soy el único guardia que no amenaza con renunciar. Escucha, Chad le está gritando al director de TI. Están buscando las copias de seguridad. Buena suerte, dije, bebiendo mi café. Dicen que las copias de seguridad están corruptas, dicen que tú las saboteaste. No saboteé, Paul, las copias de seguridad están cifradas. La clave de descifrado está en un script que se ejecuta automáticamente cuando inicio sesión con mis credenciales de administrador. Credenciales que eliminaron. Oh, sí. Oh, es un mecanismo de seguridad. Interruptor del hombre muerto. Si me hackean, el atacante no puede leer las copias de seguridad. Si me despiden, bueno. Están hablando de acciones legales, Karen. Dicen que te van a demandar por destrucción maliciosa de datos. Que lo intenten, dije. El contrato de trabajo dice que soy responsable del mantenimiento del sistema, no de la consultoría post-terminación, y los datos no están destruidos.
Simplemente están encerrados en una caja, y ellos tiraron la llave. Brad está llorando, añadió Paul, con lágrimas reales. En la sala de descanso. El agua salada es buena para la tez, colgué. La amenaza legal me molestó. Era el último refugio de los incompetentes. Lo rompimos, así que te demandaremos por no estar aquí para arreglarlo. Caminé hacia mi estantería. Bajé una carpeta gruesa, Procedimientos Operativos Estándar 2018. La había escrito hace años. Estaba desactualizada, claro, pero tenía los diagramas de arquitectura principales. La hojeé. Podría arreglarlo. Podría entrar allí, escribir 6 líneas de código, restaurar el estado de SQL del martes y forzar la carga del archivo AC. El banco cobraría una tarifa de urgencia masiva, pero la gente cobraría el sábado por la mañana. Pero, ¿por qué debería? Me reemplazaron por una hoja de cálculo. Poner en peligro los medios de subsistencia de 10.000 familias porque querían ahorrar un salario senior y pagarle cacahuetes a un MBA de 24 años. Si lo salvara ahora, nunca aprenderían. Dirían, ves, solo fue un bache. Brad conservaría su trabajo. Chad obtendría su bonificación. No, necesitaban sentir el calor. Necesitaban oler el plástico quemándose. Recibí un correo electrónico en mi cuenta personal. Señora, apellido, hemos tenido conocimiento de que ha retenido claves de cifrado críticas. Exigimos la liberación inmediata de dichas claves o buscaremos medidas cautelares. No respondí. Reenvié el correo a mi abogado, un tipo llamado Saúl. No, en serio, que opera desde un centro comercial al lado de una tienda de vapeo. Saúl es un pitbull con un traje barato. Vive para esto. Le envié un mensaje a Saúl, Sigme. Fui a la nevera. Me había quedado sin leche. Supongo que tengo que ir a la tienda. Le dije al gato. Conduje hasta el supermercado. Me tomé mi tiempo. Caminé por los pasillos apretando aguacates. Vi a una mujer con uniforme de la empresa, una de nuestras conductoras, mirando un paquete de pañales. Lo volvió a poner en el estante. Se me rompió el corazón, eso era real. Ese era el daño colateral del ego de Chad. Me acerqué a ella. No sabía su nombre. Oye, dije. Toma, le di un billete de 50 euros. ¿Qué? No, no puedo, tartamudeó. Toma, dije. Bonificación de la empresa. El sistema está jodido. Se arreglará pronto. ¿Trabajas allí?, preguntó, mirando mis vaqueros desgastados y mi camiseta de banda. Solía hacerlo, dije. Soy la que despidieron para poder permitirse la incompetencia. Cogió el dinero. Gracias. No me des las gracias, dije, mi voz dura. Culpa a Brad. Salí de la tienda. Mi ira estaba fría ahora. Se había cristalizado en algo afilado. No iba a esperar a que llamaran. Iba a hacer que rogaran. A las 2 p.m. del viernes, la empresa ya no era un negocio, era una escena del crimen. Las noticias habían actualizado la historia de problema a crisis. Un helicóptero de noticias estaba dando vueltas sobre el principal centro de distribución. Las imágenes mostraban una fila de camiones aparcados a través de las puertas de salida, impidiendo que saliera nadie. Los conductores estaban sentados en los capós, comiendo sándwiches, sosteniendo carteles que decían efectivo o accidente. Era hermoso. Era la Revolución Francesa con humos diésel. Dentro de la caja de cristal de la sede, las cosas supuestamente se estaban degenerando en El Señor de las Moscas. Paul, mi hombre en el interior, me enviaba el play-by-play en directo. Chad acaba de tirar una grapadora a la pared. Legal está gritando que no pueden conseguir que un juez firme la orden judicial un viernes por la tarde. Intentaron restaurar desde una cinta de copia de seguridad de 2022 y se bloqueó el servidor de correo electrónico. Ahora nadie tiene correo electrónico. La hoja de cálculo, la gloriosa y maldita hoja de cálculo. Aparentemente, Brad había intentado arreglarla una última vez. Intentó ejecutar una macro para revertir los errores fiscales, pero como el archivo era ahora de 500 megabytes de basura XML hinchada, congeló su portátil. Forzó el cierre. El archivo se corrompió, no solo los datos, el archivo en sí. Tu viejo máster final V3 Real XLSX se había convertido en un fantasma de 0 kilobite. No tenía copia de seguridad porque se suponía que la nube la guardaría, pero no la había sincronizado. El registro de nóminas completo del periodo de pago se había ido, vaporizado. A las 3 p.m., sonó mi teléfono. No era Chad. No era Linda. Era el CEO, James R. Sterling.
Lo había conocido una vez hace 5 años en una fiesta de Navidad. Me pidió que arreglara el wifi de su teléfono. Esa era la extensión de nuestra relación. Lo dejé sonar, 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 sonar. Me quedé mirando el nombre James R. Sterling. Lo dejé ir a buzón de voz. Movimiento de poder. No coges la primera vez. Los dejas sudar. Los dejas preguntarse si estás muerto o en México o simplemente sentado en tu sofá riéndote de ellos. Esperé 5 minutos. Luego escuché el mensaje de voz. Señorita Miller, soy James Sterling. Tenemos un problema. Me han informado sobre los problemas de transición. Necesito resolver esto hoy. Ponga su precio. Por favor, llámeme. ¿Problemas de transición? ¿Resolver? ¿Poner mi precio? Ahí estaba. La bandera blanca. Pero no había terminado. Necesitaban entender que esto no era una negociación de dinero. Esto era un exorcismo. No le devolví la llamada. En cambio, me serví otra taza de café y abrí mi portátil. Inicié sesión en mi nube personal cifrada. Abrí el script del día del juicio final. Era un script simple. Lo escribí hace 3 años cuando me negaron el aumento. No destruye datos. Simplemente los verifica. Ejecuta una suma de verificación en toda la estructura de la base de datos y reconstruye los índices. Es el equivalente digital de desenredar una bola de lana. Pero solo yo sabía la contraseña del túnel. A las 3:30 p.m. sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla. Era un mensajero con un sobre grueso. Abrí la puerta. Entrega para Karen Miller. Soy yo. Me entregó el sobre. Urgente. Firme aquí. Firmé. Lo abrí. Era un contrato, un acuerdo de consultoría, tarifa, $500 hora. Duración indefinida. Alcance. Restauración del sistema de nóminas. Era un insulto, $500 hora. Eso es lo que les pagan a los abogados para amenazarme. Pensaban que podían comprarme con calderilla. Fui a mi cocina, cogí un rotulador y escribí en la primera página en letras grandes y negras, no. Le saqué una foto. Se la envié a Chad por mensaje de texto. 1 minuto después, Chad llamó. Contesté. Karen. Sonaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo o llorando. Hola, Chad, enviamos el contrato. ¿Lo viste? $500 hora. Es el doble de tu tarifa anterior. No tengo una tarifa anterior, Chad. Estoy desempleada. Soy una ciudadana privada disfrutando de mi viernes. Karen, por favor. Los camiones no se mueven. Las acciones han bajado un 4% en 2 horas. La junta me está devorando. ¿Brad? Pregunté. ¿Cómo está el mago de Excel? Brad. Brad ha sido relevado de sus funciones, dijo Chad, con la voz tensa. ¿Relevado o despedido? Se ha apartado. No es suficiente, dije. Y el dinero tampoco. ¿Qué quieres? Gritó Saj. Era un sonido crudo y primitivo. Solo dime qué quieres. Quiero al CEO, dije por altavoz. En 5 minutos está en una reunión con el banco, sácalo o vuelvo a ver Shark Tank. Colgué, encendí un cigarrillo. No por miedo, por adrenalina. El momento en que el mecánico le dice al piloto de carreras que el motor no arranca sin la llave, y ella se tragó la llave. Esperé. El reloj avanzaba. 3:45 p.m., 3:50 p.m. Sonó el teléfono. James R. Sterling. Deslicé el icono para contestar. Karen. Señorita Miller. Soy James Sterling. Tenemos una situación. Me han informado de los problemas de transición. Necesito resolver esto hoy. Ponga su precio. Por favor, llámeme. El CEO tenía la voz suave, practicada, pero podía oír la tensión en su mandíbula a 3 metros de distancia. Estamos con Chad y Linda de legal. Hola James, dije. No le llamé señor Sterling. Éramos iguales ahora. De hecho, no. Yo estaba por encima de él. Yo era el proveedor y él era el yonki desesperado. Necesitamos que el sistema de nóminas vuelva a funcionar de inmediato. Entendemos que hubo errores en la transición al nuevo proceso. ¿Te refieres a cuando me despidió y dejó que un niño jugara con una pistola cargada? Pregunté, examinándome las uñas. Silencio al otro lado de la línea, luego una carraspeada.
Reconocemos que la implementación del modelo de hoja de cálculo manual fue prematura. ¿Prematura? James, usted violó leyes laborales federales, códigos fiscales en 12 estados y la confianza de todas las personas que conducen un camión para usted. No solo rompió el software, rompió la empresa. Estamos preparados para ofrecerle un contrato importante para arreglarlo, dijo James, ignorando la lección de moral. ¿Cuál es su precio? Di una calada a mi cigarrillo. Me envió un contrato por $500, hora. Eso fue lindo. ¿Cuál es su número? $25,000, dije. ¿Al mes? Preguntó James. Para este fin de semana corregí. Pagado por adelantado. Transferencia bancaria antes de que toque un teclado, sonidos de ahogo del otro lado. Eso es extorsión. Chilló Linda. No, Linda, la extorsión es amenazar con demandar a un empleado despedido por tu propia incompetencia. Esto es consultoría. Consultoría de emergencia especializada. Paga por peligrosidad. Está bien, dijo James de inmediato. Hecho. $25,000. Transferidos hoy. No he terminado, dije. ¿Qué más? James sonaba cansado. Quiero un nuevo contrato. 1 año garantizado, triple mi salario anterior, y reporto directamente al CEO, no a operaciones. Se acabó con Chad, se acabará, dijo James. Y una cosa más, sí. Enviada a toda la empresa, admitiendo que el retraso fue causado por un error de gestión y la eliminación de personal informático crítico, y quiero que se publique en Internet. Karen, no podemos. Chad empezó. Cállate, Chad, espetó James. Lo haremos. Bien, dije. Envíe la transferencia. Envíe el contrato. Cuando el dinero llegue a mi cuenta, pondré el coche en marcha. ¿Cuánto tiempo llevará a arreglarlo? Si Brad no ha borrado los registros maestros, preguntó James, 6 horas. Si lo ha hecho, 12 horas. Podría haber borrado algunas cosas, murmuró Chad. 12 horas entonces. Más el tiempo de procesamiento del banco. Puedo enviar el archivo a la Fed para el sábado por la mañana. Lunes. James exhaló. Vale, el lunes es aceptable. Evita la demanda. Placer hacer negocios contigo, dije. Colgué. Me senté allí un momento, mirando el teléfono. $25,000 por un fin de semana. Triple salario. La humillación total de mis enemigos. Debería haberme sentido eufórica. Debería haber estado bailando en la mesa de centro, pero, sobre todo, solo me sentía cansada. No debería haber llegado a esto. No debería hacer falta un desastre para que la gente respete a la persona que mantiene las luces encendidas. Miré mi ordenador. El script del día del juicio final estaba esperando. Ding, notificación de mi aplicación bancaria. Transferencia entrante, $25,000. Me levanté. Fui al baño y me lavé la cara. Me miré en el espejo. Parecía una mujer que acababa de sobrevivir a una guerra. Ojeras, pelo revuelto, ceniza de cigarrillo en la camisa. Hora de ir a trabajar, le dije a mi reflejo. Me puse una camisa limpia. Cogí las llaves. Cogí mi destornillador de la suerte. Salí al camión. El aire olía a lluvia. Regresé a la oficina. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sangrientas sobre el aparcamiento. La línea de piquete seguía allí. Los conductores vieron mi camión. Algunos me reconocieron. Debo haberles contado. Se apartaron. Un tipo, un enorme barbudo con un cartel que decía, ¿dónde está mi alquiler?, me dio un pulgar hacia arriba. Pasé por las puertas. Aparqué en el lugar del VP porque, ¿por qué diablos no? Entré en el vestíbulo. Paul estaba allí. Sonrió. Bienvenida de nuevo. Carter. Paul, dije. Asentí. ¿El café está fresco? Hice una olla nueva solo para ti. Cogí el ascensor. Las puertas se abrieron. La oficina estaba tranquila ahora. La mayoría del personal había huido. Las luces de la sala de conferencias estaban encendidas. Entré. Brad estaba en un rincón, mirando al suelo. James, el CEO, estaba de pie junto a la ventana. Caminé hacia la puerta de la sala de servidores, la abrí con la llave que tuvieron que devolverme, y entré. El zumbido estaba allí, los ventiladores, el calor. Hola, bestia, susurré. ¿Me echaste de menos?
La sala de servidores olía a ozono y a miedo rancio. La colonia de Brad todavía perduraba en el aire, un aroma fantasma de fracaso. Me senté en mi terminal. Mi silla todavía estaba ajustada a mi altura, gracias a Dios, y me crují los nudillos. Abrí los registros. Era una escena del crimen. Brad no solo había usado Excel, había intentado forzar la base de datos SQL con comandos de texto sin procesar. Probablemente los encontró en un hilo de Reddit titulado Cómo usar SQL para principiantes. Bloqueó las tablas de transacciones. El sistema no estaba muerto. Estaba en coma, protegiéndose de su estupidez. Empecé a escribir. Select from payroll staging where status equals locked. 10,000 filas de vueltas. Jesús, murmuré. Había bloqueado manualmente cada registro de empleado. Comencé la purga. Escribí un script para matar los procesos colgados. Era rítmico. Clic, clac, clic. El teclado mecánico cantaba la canción de la redención. La puerta detrás de mí se abrió. No me giré. Karen, era Brad. Su voz era pequeña. No, dije. No hables. Eres un fantasma, Brad. No existes. Yo solo. Quería decir que el tutorial decía eso. La mirada en mi cara debió de ser aterradora porque dio un paso atrás. ¿El tutorial?, pregunté, mi voz baja. Intentaste ejecutar una nómina de $1.000 millones basándote en un tutorial de YouTube. Funcionó con los datos de muestra, susurró. Los datos de muestra son una manguera de jardín, Brad. Los datos de producción son una manguera contra incendios. Intentaste beber de la manguera contra incendios y nos ahogaste a todos. Me volví hacia la pantalla. Fuera de mi iglesia. Se fue. Trabajé. Hora 1, hora 2. Restauré las tablas impositivas de la copia de seguridad que guardé en mi partición cifrada. Volví a ejecutar las comprobaciones de lógica. El texto verde comenzó a fluir por la pantalla. Verificando ID de empleado 0001. OK. Verificando ID de empleado 0002. OK. Era hermoso. Era el retorno del latido cardíaco digital. A la hora 4, entró Chad. ¿Cómo va?, preguntó, intentando sonar autoritario pero fracasando. ¿Significa que tengo que conciliar manualmente los diferenciales de los relojes de fichar de los últimos 3 días? Brad's spreadsheet erased the overtime flags. I have to rebuild them based on the door swipe logs. ¿Puedes hacerlo? Soy Karen, dije. Puedo hacer cualquier cosa excepto tolerar idiotas. Sí, puedo hacerlo. James pregunta por Anita. Dile a James que tendré el archivo AC listo para las 2 a.m. Necesita despertar al presidente del banco. Chad asintió. Parecía mayor de lo que parecía el martes. Karen, lo guardo. Chad, lee la carta de disculpa que vas a escribir. Asegúrate de que escribes incompetencia correctamente. Me alejé. AC, DC Highway to Hell. Entré en el estado de flujo. El código volaba ahora. Estaba cosiendo las heridas, sorteando los sectores corruptos, redirigiendo los flujos de datos. Sentí como si estuviera soldando bajo el agua. A la 1:30 m. El archivo estaba listo. Exportación de nóminas final. De hecho, final. Ejecuté la suma de verificación. Coincidió. Apareció una barra de progreso. Conectando a la pasarela de la Reserva Federal. Autenticando. Transmitiendo. Contuve la respiración. Este era el punto crítico si el banco rechazaba el apretón de manos porque las claves no estaban sincronizadas. Transmisión completada. ID de lote, 92.810. Exhalé un largo y tembloroso suspiro. El dinero se estaba moviendo, volaba a través de los cables de fibra óptica, rebotando en satélites, sumergiéndose en servidores. 10.000 cuentas bancarias iban a recibir una notificación de depósito pendiente. Me recosté en mi silla. Me dolía la espalda. Me ardían los ojos. Necesitaba un cigarrillo. Me levanté y salí de la sala de servidores. La sala de conferencias estaba vacía excepto por James. Estaba dormido en una silla, con la corbata desabrochada. Está hecho, dije. Se sobresaltó. ¿Qué? Está hecho. El dinero está en el banco. Miró su reloj. 1:45 a.m. Superaste la estimación. Promete menos, entrega más, dije. Eso es lo que hacen los profesionales de verdad.
James se levantó. Extendió la mano. La miré. No la estreché. Estaré el lunes para firmar el nuevo contrato, dije. Y para entrevistar a mi nuevo equipo. Quiero 3 analistas junior, de verdad, no MBA. Quiero chicos que sepan codificar y no tengan miedo de ensuciarse las manos. Lo que necesites, James, dijo. Y James, sí, dile a Brad que actualice su LinkedIn. Especialista en nóminas podría ser una exageración. Me giré y caminé hacia el ascensor. Salí al aire fresco de la noche. Todavía había camiones, pero los conductores dormían en sus cabinas. Saqué mi teléfono. Dile a los chicos que revisen sus aplicaciones. El águila ha aterrizado. Solo escuché el ronroneo del motor. Conduje a casa. Me había enriquecido $25.000. Tenía un trabajo que pagaba el triple. Tenía un trabajo, pero al entrar en mi camino de entrada, no me sentí como una ganadora. Me sentí como una superviviente. El lunes por la mañana se sintió diferente. El aire estaba más limpio. El sol brillaba más. O quizás era solo el reflejo del nuevo contrato en mi bolso. Aparqué en el aparcamiento a las 8:55 a.m. No aparqué atrás. Aparqué en la zona de visitantes, justo delante. Técnicamente, ahora era consultora. Entré. La recepcionista, una dulce chica llamada Sara, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Karen, oh, Dios mío, gracias, susurró. Mi cheque de alquiler se cobró esta mañana. De nada, Sara, dije. Gástalo todo en tostadas de aguacate. Caminé hacia el ascensor. La gente me miraba, no como solían hacerlo, como si fuera mobiliario. Me miraban como si fuera una hechicera que acababa de matar a un dragón. Había miedo y había respeto. Mayormente miedo, que funciona. Fui al piso de ti. Mi antiguo escritorio seguía allí, pero estaba vacío. Las cosas de Brad se habían ido. Ni chaleco de forro polar, ni envoltorios de chicle. Entré en la oficina del VP. Chad estaba allí. Parecía que no había dormido en todo el fin de semana. Karen, dijo, levantándose. Siéntate, Chad, dije, tomando la silla frente a él. ¿Lo publicaste? Asintió. Giró su monitor. Allí, en la página principal de la intranet de la empresa, había un cuadro de texto. Declaración oficial sobre el retraso de nóminas. Sinceras disculpas. Error de gestión, subestimación de la complejidad del sistema, fallo de transición rápida. Hemos reestructurado nuestro departamento de operaciones para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. No mencionaba a Brad explícitamente, pero todos lo sabían. ¿Dónde está?, pregunté. Brad ha decidido buscar otras oportunidades, dijo Chad, creo que vuelve a estudiar. Derecho, me temo. Que Dios ayude al sistema legal, murmuré. ¿Y yo?, preguntó Chad. James dijo que, reporto a ti en infraestructura técnica ahora. Así es, dije. No más ideas visionarias, Chad. No más disrupción. A partir de ahora, si quieres cambiar un cartucho de impresora, me lo pasas. Si quieres actualizar Adobe Reader, presentas una incidencia. Estás atada. Una correa muy corta, muy digital. Chad tragó saliva. Entendido. Me levanté, voy a mi nueva oficina. Supongo que despejaste la del rincón. Sí, está lista. Caminé hacia la oficina del rincón. Tenía una puerta que se cerraba. Me senté en la silla de cuero. Era cómoda. Abrí mi portátil. La bestia estaba ronroneando. Todos los sistemas en verde. Di un sorbo a mi café. Esto es lo bueno del mundo moderno. La gente piensa que funciona con dinero o política o innovación. No es así. Funciona con millones de líneas de código espagueti feo escrito por gente cansada en habitaciones oscuras. Funciona con el pegamento invisible que mantiene unida la decrépita infraestructura. Intentaron cortar el pegamento. Pensaron que no lo necesitaban. Pensaron que podían reemplazar al mecánico con un folleto. Aprendieron. Los números eran agradables, pero la sensación de control era mejor. Abrí una ventana de terminal. Escribí un solo comando. Uptime System Up. 0 days, 8 hours, 12 minutes. Era un nuevo comienzo. Me recosté, puse los pies sobre el escritorio, botas y todo, y encendí un cigarrillo. Sí, se supone que no se debe fumar dentro. ¿Qué van a hacer? ¿Despedirme? Me gustaría ver que lo intentaran.
Sonó el teléfono en mi escritorio. Operaciones de nóminas. Karen hablando. Hola Karen, soy James Sterling. ¿Qué puedo hacer por ti, James? Solo quería darte las gracias. Ese olor es algo que se quema. Di una larga calada. Solo los puentes que quemé, colgué. Encendí mi lista de reproducción de Danny DeVito. Abrí una nueva hoja de cálculo. Proyecto, reparación total del sistema. Coste estimado, $2 millones. Consultora principal, Karen Miller. Sonreí. No te metas con el conserje. Tenemos las llaves de todo. Y para todos los Brad por ahí con sus hojas de Excel y sus chalecos, revisen sus fórmulas, chicos. El mundo real no tiene botón de deshacer. Os agradezco que hayáis aguantado, viejos rebeldes sabios. Denle al botón de suscribir o este fósil podría causar otro fiasco épico.